Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el canal del Teacher. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tiempo futuro, pero futuro going to. En el video anterior trabajábamos el futuro will, que se utiliza para promesas o para situaciones que uno cree que tal vez se puedan dar como tal vez no se puedan dar. Sí, es algo muy incierto, ¿vale? Pero el futuro going to es para algo más planeado, algo de lo que uno está seguro que se va a dar o de algo que es inevitable, ¿ya? Por ejemplo, que se están cayendo 3-4 gotas de agua y uno dice va a llover, es inevitable que vaya a llover porque ya están cayendo gotas de agua, ¿cierto? Entonces para eso utiliza el futuro going to, para cosas que son más seguras que van a pasar, es algo muy fijo, ¿sí? O que está planeado o que todo está totalmente dado para que esas cosas se vayan a dar. ¿Listo? Bien, el futuro going to. Muchos de ustedes pensarán que going to es un auxiliar, pero no, going to no es un auxiliar. Going to es una partícula que se le antepone al verbo para que quede en futuro. En este caso vemos aquí que going to va inmediatamente antes del verbo. No importa si es afirmativa, no importa si es negativa, no importa si es pregunta, going to siempre irá pegado al verbo. Y ustedes se van a dar cuenta de eso a medida que vayamos explicando el tema. ¿Listo? El auxiliar que se trabaja en futuro going to es el verbo to be. ¿Ok? Este va a ser el auxiliar con el que vamos a construir las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las preguntas con el futuro going to. Ténganlo muy en cuenta. Going to no es un auxiliar, es una partícula que se le antepone al verbo para que quede convertida a un futuro muy cierto, un futuro muy planeado o un futuro que es inevitable porque todas las condiciones se están dando para que eso vaya a suceder. ¿Cómo interpretamos el going to? Lo leeríamos como va a. Así lo leemos nosotros como en español, va a. Entonces, el auxiliar que vamos a utilizar es el is, are, am, que esto es el verbo to be. Going to siempre irá pegado al verbo. ¿Listo? Ejemplos. My mom ¿con cuál de estas tres trabaja? Pues trabaja con is, ¿cierto? My mom is going to leave the city. ¿Qué dice aquí? Going to leave. Miren, el going to va pegado al verbo. Leave es partir, dejar, abandonar. Going to leave the city. ¿Por qué ponemos is? Porque está trabajando con my mom, que es ella. She is. My mom is. Going to leave the city. Mi mamá. Todo esto lo interpretamos como va a dejar la ciudad. ¿Por qué? Porque mi mamá tal vez consiguió un trabajo en otra ciudad y ya definió que se va. O tal vez porque mi mamá decidió que no es una buena ciudad para vivir, entonces ella va a dejar la ciudad. Es porque ella planeó todo y arregló todo para irse de esta ciudad. ¿Listo? Entonces el going to es algo que está totalmente planeado y que todas las condiciones están dadas para ello. Bien, y que todo esto is going to o are going to o am going to lo leemos como va a, voy a, vamos a. ¿Listo? Sigamos con más ejemplos. They, ¿con cuál de las tres formas del verbo to be trabaja? They trabaja con are, ¿cierto? They are going to buy a car. They are going to buy a car. Otra vez, miramos que el going to va inmediatamente antes del verbo porque él es el que lo convierte a futuro. Y todo esto con are going to buy se lee como ellos van a comprar un carro, van a comprar, va a dejar la ciudad, ¿sí? Ese going to se interpreta como va a. Eso depende del sujeto. Ellos van a, nosotros vamos a, tú vas a, ¿ok? Entonces,
trabajamos con el verbo to be, el going to pegado al verbo, siempre. El verbo to be sí se va a poder separar de going to, pero going to nunca se va a poder separar del verbo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el verbo to be se va a separar en las negativas y se va a separar en las preguntas. Pero going to nunca se separará del verbo, ni en negativas ni en preguntas. ¿Listo? Vamos a mirar por qué. Bueno, miremos estos ejemplos. Fácil. The teacher, el profesor, ¿con cuál de las tres formas del verbo to be trabaja? Trabaja con is, going to, call, going to, siempre pegado al verbo, going to call me. El profesor va a llamarme. Va a llamarme. Bien, sigamos. My father, ¿con qué forma del verbo to be trabaja my father si es él? Pues trabaja con is. My father is going to, mi papá va a venir. My father is going to come. Y going to siempre pegado al verbo. ¿Sí lo ven acá? Siempre pegado al verbo. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. I, ¿con cuál forma el verbo to be trabaja? I, con am, no tiene otra. I am going to pegado al verbo siempre. Yo voy a estudiar inglés. I am going to study English. My parents, mis padres, o sea, ellos, trabajan con are. My parents are going to get married. Going to get married. Get es el verbo. Va going to pegado al verbo. My parents are going to get married. Mis padres van a casarse. Entonces, recuerden que eso es como el va a, vamos a, van a. ¿Sí? Que trabaja con el verbo to be y que este going to siempre irá junto al verbo, muchachos. No importa si es afirmativa, no importa si es negativa, no importa si es pregunta. Going to siempre irá pegado al verbo. Y que el going to se utiliza para hablar de un futuro que está planeado o que todas las condiciones están dadas para que eso suceda o suceda. ¿Listo? Vamos ahora con las negativas, se van a dar cuenta lo sencillo que es. Bueno, muchachos, como ya entendimos las oraciones afirmativas con el futuro going to, ¿cierto? Démonos cuenta que todas estas oraciones que tengo yo aquí escritas están en forma afirmativa. Going to, afirmativa. Pepe is going to sell the house. Pepe va a vender la casa. ¿Cómo hacemos para que una oración quede en negativa? Ustedes recuerden. ¿Qué palabra le ponemos para que quede negativa? La palabra not, ¿cierto? ¿Y dónde se pone la palabra not? Se pone junto al auxiliar, ¿cierto? ¿Y cuál dijimos que era el auxiliar del going to? Dijimos que era el verbo to be, is, am, are. Entonces, ¿dónde ponemos el auxiliar en estas oraciones? Pues aquí, junto al auxiliar. Recuerden que las negaciones siempre van con el auxiliar. Una negación, una palabra not, nunca puede ir sola. Siempre tiene que ir con el auxiliar. Is not, en este caso. ¿Listo? Entonces aquí ya quedó la oración en negativo. Pepe is not going to sell the house. Pepe no va a vender la casa. ¿Ok? Bien, sigamos aquí. ¿Dónde va la negación? Junto al auxiliar. Siempre tiene que ir junto al auxiliar. We are not going to visit Maria. Nosotros no vamos a visitar a María. I am, muy bien, not going to call my mom at night. Yo no voy a llamar a mi mamá en la noche. She is not, para que quede negativa, she is not going to dance at the party. Ella no va a bailar en la fiesta. Y entonces, tengan en cuenta lo que les dije. El going to, ni en afirmativa, ni en negativa, ni en pregunta, se separa del verbo. Él siempre va a estar pegado al verbo. Miremos aquí. Going to sell, pegado al verbo. Going to visit, pegada al verbo. Going to call,
going to dance. Entonces el going to siempre va pegado al verbo, sea afirmativa, sea negativa o sea pregunta. Para que sea negativa nos toca usar la palabra not. Si no le ponemos el not, no sería negativa. Y el not siempre debe ir acompañado del auxiliar del tiempo. En este caso, el auxiliar del tiempo son las formas del verbo to be. ¿Listo, muchachos? Ahí está la forma negativa. Ya hicimos la afirmativa, tenemos la negativa aquí. Y ahora vamos con las preguntas. Mucha atención. Bueno, vamos a utilizar esta información para explicar cómo se hacen las preguntas con going to. Pero recordemos que going to no es un auxiliar, que el auxiliar del tiempo futuro going to es el verbo to be, is, am o are. Este es el auxiliar que usamos para negativas y para preguntas. Entonces, yo aquí tengo una información. Pepe va a vender la casa. Nosotros vamos a visitar a María. Yo voy a llamar a mi mamá en la noche. Ella va a bailar en la fiesta. Pero recordemos, muchachos, que las oraciones going to, futuro going to, siempre debe llevar la forma del verbo to be, is, am o are. Ese going to nunca puede ir solo aquí dentro de la oración. En alguna parte de la oración debe ir el is, el am o el are, dependiendo del sujeto que tengamos en la oración, ¿sí? De hecho, la estructura es be going to, ¿ya? Entonces, ya hicimos las afirmativas, ya hicimos las negativas y en las dos iba el verbo to be. Pero en estas oraciones que estoy yo mostrándoles aquí a ustedes, en estas oraciones, no hay una forma del verbo to be. ¿Por qué? Porque quiero que las construyamos entre todos. ¿Listo? Y entonces, debemos incluirle la forma del verbo to be. Estas todas son preguntas, porque estamos hablando de oraciones interrogativas. Todas son preguntas. Y habíamos dicho que las preguntas siempre se arrancan con los auxiliares. ¿Y cuál es el auxiliar del verbo, del futuro, perdón? Going to. Pues el auxiliar del futuro going to es el verbo to be, is, am o are. ¿Y dónde se pone el auxiliar cuando hacemos preguntas? Siempre se pone ¿dónde? Al inicio. Muy bien. Entonces es aquí donde debemos poner el auxiliar to be, uno de estos tres, para que la pregunta nos quede construida en going to. Y miren que el going to, como les decía, going to siempre irá pegado al verbo. Going to visit, going to call, going to dance. Ese going to siempre irá pegado al verbo, tanto en afirmativas como en negativas, como en las preguntas. Y el auxiliar siempre irá al inicio. ¿Cuál es el auxiliar? Este de acá, estos tres. Con Pepe. Pepe es el, ¿qué auxiliar le ponemos? Is. Muy bien. Is Pepe going to sell the house? Ahí ya tenemos una pregunta going to en el futuro. Pepe va a vender la casa. Esto aquí no lo leemos como está Pepe o estamos nosotros, vamos a, no lo leemos así de esa manera. Sabemos que tenemos que leer es el va a, ¿ya? Se utiliza el verbo to be como auxiliar, pero en este caso es como mudo. Se pone dentro de la oración, pero no suena es, está, somos, estamos, eres, estás, son, están por ningún lado. Lo ponemos, pero queda como un auxiliar mudo allí, ¿ok? Bien, sigamos con will. ¿Cuál es el auxiliar de estos tres para will? Are, ¿cierto? Entonces dice, are we going to visit Maria? Nosotros vamos a visitar a María. ¿Por qué ponemos el auxiliar allí? Sencillamente porque una pregunta tiene que llevar auxiliar, ¿sí? Pero miren que no lo estamos traduciendo. Él queda como mudo, pero si no lo ponemos me queda mal la oración. Con I, ¿cuál de las tres formas utilizo para I? Am, ¿cierto? Entonces dice, am I going to call my mom at night? Yo voy a llamar a mi mamá en la noche. Y para she, ¿cuál de las tres formas? Is. Muy bien. Is she going to dance at the party? Ella va a bailar a la fiesta. Miren, incluimos el auxiliar to be dentro de la oración, pero en ningún momento tradujimos ese auxiliar. No dijimos aquí está Pepe, ni estamos nosotros, ni estoy yo.
ni está ella. No lo traducimos, en ningún momento lo tradujimos, ¿cierto? Pero si no lo ponemos acá, nos va a quedar mal la oración. Entonces, iniciamos las preguntas con el verbo to be y el going to siempre quedará pegado al verbo, muchachos. Ahí está entonces el futuro going to, bien explicadito, sencillo, fácil. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.